HCI Colab, red colaborativa para soportar los procesos de enseñanza-aprendizaje en el área de interacción humano-computador a nivel iberoamericano. Un año de webinars en interacción humano-computador. Bienvenidos a esta sección de webinars, año 2021. Hoy nos acompaña Andrés Rodríguez desde la Universidad de La Plata, Argentina, con el tema HCI y diseño de interacciones ápticas. Continuamos ahora con Andrés Rodríguez. Andrés es un gran colaborador e investigador de LIFIA, de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. Justamente por eso estábamos hablando. E hice la introducción para el tema de Alejandro Fernández, porque pues es uno de los íconos de LIFIA. Y hoy en día Andrés nos va a hablar sobre el tema de interacción humano-computador y diseño de interacciones ápticas. No sin antes, así como a Sergio, agradecerte, Andrés, por tu predisposición, por tu colaboración, por tu apoyo, porque eres una de las personas que más apoya también la red. Estás trabajando también en uno de los capítulos del libro que se está trabajando. Entonces, nuevamente, mil gracias por estar aquí presente de manera virtual en este espacio, y esperamos pues que la gente pueda aprovechar al máximo tu conocimiento y experiencia. Entonces, te dejamos con toda la audiencia, Andrés. Gracias, César. Muchas gracias por la posibilidad de participar en esta convocatoria. Es importante, lo mismo que decía Sergio antes, es importante el trabajo de la red y importante el trabajo de difundir en la comunidad iberoamericana y tener material de acceso, como será el futuro libro o los seminarios estos. Voy a compartir pantalla. Bueno, yo voy a hablar sobre el diseño de interacciones ápticas en el marco de la interacción entre la gente y las computadoras, y como es una modalidad, el tacto, que no ha sido muy explorada en el campo de HCI, la agenda incluye una primera introducción muy breve de algunos elementos del tacto y de los componentes de interfaces ápticas. La palabra áptica es derivada de un vocablo griego y en general significa todo lo relativo, lo basado en el tacto. Se propuso a fines del siglo XIX, principios del siglo XX, como una especie de doctrina del tacto. En ese momento se estaban haciendo estudios que después derivaron en lo que era la psicofísica, y en ese momento se planteaba como el equivalente a lo que era la óptica para la visión, áptica era para el tacto, una especie de doctrina del campo. En la actualidad, la misma palabra designa tres cosas: el estudio del tacto por un lado, pero también el diseño y la creación de tecnología para estimular el tacto, recibe el nombre de áptica también, y el diseño de las interacciones en las que se involucra el tacto también se asocian con el término áptica. Vamos a ver un poquito entonces algunos elementos del sistema táctil para entender de qué estamos hablando cuando hablamos de tacto. El tacto en las personas es una composición de percepciones a partir de tres tipos de estímulos. Por un lado, estímulos externos que se reciben a través de la piel. Normalmente es lo que asociamos comúnmente con la expresión tacto, la exterocepción, digamos, la recepción de los estímulos externos. Los estímulos que provienen del sistema músculo-esquelético, que nos permiten saber dónde están nuestras extremidades, si nos estamos moviendo, si estamos ejerciendo alguna fuerza, que es el sentido de propiocepción, kinestesia. Y hay una tercera modalidad que no está muy abordada en el campo de áptica, que es la interocepción, es decir, la percepción del estado interno del cuerpo a partir de estímulos que provienen de órganos internos. Nosotros vamos a referirnos solamente a estos dos ahora. En términos de esterocepción, el órgano principalmente involucrado es la piel. La piel recubre todo el cuerpo, tiene varias funciones, entre ellas protegerlo, mantener la temperatura, etc. Y tiene un montón de dispositivos de sensado, receptores de algunas informaciones de estímulos que se producen sobre la piel. Hay varias submodalidades que están identificadas, en principio los efectos mecánicos, es decir, de poder reconocer si hay hundimiento en la piel, estiramiento, si hay alguna torsión, vibración. Hay varios
componente, no vamos a entrar en los nombres de los receptores. Otra modalidad es la modalidad térmica, es decir, hay sensores especializados, vías nerviosas especializadas, en dar cuenta de si lo que está sobre la piel tiene una temperatura superior a lo que tenía la piel o si tiene una temperatura inferior, son sensores especializados. Y un dato interesante por ahí es que estos mismos sensores, estas mismas vías, son sensibles también a algunas sustancias químicas. Los receptores térmicos de calor son sensibles a la capsaicina, que está en los ajíes, y los de frío al mentol, y eso probablemente sea la base de la asociación que normalmente hacemos entre temperaturas y algunas sustancias. Otra modalidad táctil en la piel es la percepción del dolor. Hay algunas vías nerviosas que son capaces de detectar situaciones que generan dolor con el fin de proteger la piel. Picazón, la posibilidad de generar reacciones a presencia de sustancias como la histamina. Y recientemente, no hace muchos años, se descubrió la presencia de unas fibras que se llaman aferentes CT, que reaccionan, a diferencia de todas las otras mecánicas que reaccionan muy rápidamente, estas reaccionan a movimientos lentos y se asocian con la percepción de las caricias. Por lo cual se asume, se presupone que está asociada a los aspectos agradables del tacto. Como vemos, hay un conjunto de factores que la piel procesa para generar la percepción del tacto. En el sistema musculoesquelético pasa algo similar. Hay un conjunto de receptores en los músculos, hay una especie de usos musculares que detectan que el músculo se estiró, hay unos sensores de tope en las articulaciones que detectan cuánto está abierto, y unos sensores como sensores de fuerza en las articulaciones también, en la unión de los tendones, que detectan cuánta fuerza se está haciendo en esa articulación. Todo eso en conjunto nos va a permitir después saber dónde están las articulaciones, poder tocarnos los dedos sobre la cabeza sin estar mirando los dedos, saber qué fuerza estamos haciendo en el movimiento voluntario. Toda esa información se transmite al sistema central y se procesa en zonas corticales del cerebro, y aparecen algunas cosas interesantes. Las zonas del cerebro dedicadas a procesar esa información, así como los sensores no están homogéneamente distribuidos, no en toda la piel la distribución de los sensores es la misma, hay zonas con mucha más densidad de sensores que otras. En la cabeza también hay zonas en el cerebro que ocupan mayor superficie para procesar la información sensorial que viene y para generar información motora. Las figuras que están en pantalla se llaman homúnculos de Penfield, por el médico que descubrió estas zonas del cerebro que procesan información, donde las personas están proporcionadas al tamaño de la zona cortical del cerebro. Y como vemos, tanto en la parte sensorial a la izquierda como la parte motora a la derecha, las manos son tremendamente preponderantes en términos de la riqueza sensorial que son capaces de percibir y en la riqueza de movimientos que se pueden generar. Todo este conjunto de sensaciones que se perciben y de la forma de procesar empieza a generar desafíos a la hora de hacer tecnología para interactuar. Como los sensores en la piel no están distribuidos de manera homogénea, algunas cosas que pasan, por ejemplo, es que para percibir dos estímulos sobre la piel, dos puntos de contacto, que nos demos cuenta que son dos, tienen que estar separados más de 3 centímetros en el hombro, pero alcanza con 3 milímetros en la yema del dedo. ¿Sí? Entonces, con lo cual ya empieza a haber algún desafío porque el tipo de discriminación de capacidad de percepción a lo largo del cuerpo no es pareja. Otra cosa que pasa con el tacto es que esta agudeza táctil disminuye con la edad, por ejemplo. O sea, a lo largo de la vida vamos perdiendo agudeza táctil. Pero al mismo tiempo hay muchos estudios que han mostrado que las personas mayores aprecian mucho más el tacto que otras modalidades, con lo cual hay una especie de paradoja ahí que también hay que resolver a la hora de diseñar tecnología. Uno podría pensar que la modalidad táctil no es buena para las personas mayores porque perdieron agudeza, sin embargo es la que más valoran. Otro aspecto interesante son las ilusiones perceptuales. El tacto nos engaña igual que nos engañan los otros sentidos. Si hacemos muchos estímulos en 3 puntos del brazo, como está ahí a la figura de la izquierda,
en realidad lo vamos a percibir como muchos estímulos continuos desde el primer punto al último. Cuando queremos evaluar atributos de algunos de objetos, por ejemplo, dos objetos del mismo peso, vamos a percibir más pesado el esférico que el que tenga forma cúbica. O vamos a percibir más pesado el que tenga forma pulida, el que tenga superficie pulida versus el que tenga rugoso. Entonces, con lo cual, ahí aparece otro desafío a la hora de hacer tecnología. Y otro más, hay mucho, pero otro que me parecía interesante mencionar, es que el tacto está profundamente integrado en los aspectos afectivos y emocionales de la experiencia. No da lo mismo tener tacto o no tenerlo, digamos, recibir contacto o no recibirlo, y por supuesto no da lo mismo los momentos en los que ellos pasen. A la izquierda hay una foto de unos chicos, cuando cayó el régimen de Ceausescu en Rumania, se descubrió en los orfanatos un montón de chicos que no habían recibido contacto por carencia de personal, falta de presupuesto, lo que sea, y esa falta de contacto fue predictora de un montón de problemas físicos y cognitivos. Otro estudio, en otra punta, en la NBA se hizo un estudio con jugadores durante los partidos, y se contó la cantidad de contactos, de festejos con contacto físico, chocar los 5, chocar el pecho, lo que sea. La cantidad de contactos durante un partido fue predictor de la performance del equipo en ese partido. Con lo cual, todo lo que tenga que ver con el procesamiento, la estimulación del tacto y el procesamiento, es un desafío a la hora de generar tecnología. Sin embargo, eso no ha sido un obstáculo para no tener tecnología con la que podamos interactuar utilizando el tacto. Las interfaces, lo que hoy llamamos interfaces ápticas, interacciones a partir de tecnología utilizando estímulos del tacto, se remonta a mucho tiempo atrás, podríamos llegar hasta el siglo XVIII, pero mencionemos solamente los trabajos de una persona llamada Ralph Moser, que empezó a trabajar en agregar feedback de fuerza en los manipuladores para trabajar de manera remota con productos peligrosos. Encontraron que mejoraban notablemente la performance de los operarios si agregaban en los manipuladores algún tipo de feedback de fuerza, tan simple como binario, digamos, tener la sensación de que efectivamente hubo contacto con el producto que se estaba buscando o no. Esa aproximación empezó a abrir la puerta, se sumó a un montón de estudios que se hicieron sobre el tacto y la tecnología a partir de los años 50 y 60, y en el 75 aparece la primera patente de un sistema de comunicación táctil entre personas y máquinas. Estaba orientado a lo que hoy llamaríamos manipular de manera táctil objetos de una realidad virtual. Se quería manipular cosas que no se veían, fundamentalmente estructuras químicas. El sistema estaba basado en un dispositivo que tenía la capacidad de sensar lo que estaba haciendo la persona y de estimularla, un dispositivo de computación para hacer todos los cálculos y alguna forma de display visual. Eso abrió la puerta, en los años 80 se empezó a generar muchos más estudios y se fundó el primer laboratorio de áptica por Madhayan Srinivasan en el MIT en los años 80, el Touch Lab, y que fue el que, digamos, definió este campo en términos de los componentes que juegan a la hora de diseñar tecnología para áptica. Básicamente conocer la áptica humana, conocer cómo funciona el tacto en las personas, conocer las tecnologías y generar las tecnologías que puedan generar esos estímulos y recibir la información que puede otorgar las personas, y lo que se llamó áptica computacional, que es hacer todo el cálculo y la provisión de información necesaria para que se produzca el loop completo. En el año 94, Thomas Massey y Kenneth Salisbury presentan como el primer producto de lo que se llamó, de lo que definió todo un área de áptica que se llama productos con feedback de fuerza, que fue el Phantom, un sistema de 3 grados de libertad que permitía manejar virtualmente, digamos, objetos en una pantalla a partir de ese manipulador con el dedo. El usuario recibía estímulos de reacciones de fuerza de acuerdo con lo que el sistema detectaba que estaba manipulando en la pantalla visual.
A partir de ese momento se han generado muchos dispositivos de feedback de fuerza, ya sea en manipuladores como el Phantom y un montón de productos parecidos, o exoesqueletos. Probablemente la versión más sólida en términos industriales han sido los manipuladores para productos de cirugía remota, como ahí se ven los manipuladores del robot Da Vinci para hacer cirugía remota. En el año 96, Nintendo incorpora en los controles para la consola para la Nintendo 64 un paquete que es lo que está abajo del control, por acá abajo, que se llamaba Rumble Pack, que era básicamente poder agregar estimulador, digamos, efectos vibrotáctiles ante eventos del juego. A partir de ahí, todas las consolas, todos los controladores que siguieron lo han implementado hasta, bueno, lo que está abajo es el despiece de la última versión del DualSense que sacaron junto con la PlayStation 5, que incorpora no solamente capacidad de actuación vibrotáctil, en general la evolución en este campo ha sido a partir de motores de masa excéntrica o motores lineales que generan vibración, sino que además le incorpora algunas capacidades de inteligencia artificial haciéndolos adaptables. Digamos, tanto los disparadores como los motores de efecto vibrotáctil se adaptan a la experiencia y a los datos que provee el mismo usuario durante su trabajo. En el campo de la comunicación móvil también se han incorporado el mismo tipo de efecto. Todos los dispositivos celulares hoy tienen algún tipo de vibrador, de elemento de vibración instalado. A la izquierda el Taptic Engine de Apple y a la derecha los actuadores del Samsung Galaxy, con distintos tipos de tecnología, pero básicamente produciendo el mismo efecto. Hay un elemento en alguna parte del dispositivo que genera una vibración que obviamente afecta a todo el dispositivo y que, asociado a algunos otros eventos de software, se perciben como una estimulación áptica. En los vehículos han tenido también incorporación, tanto en efectos vibrotáctiles en los asientos, como en feedback de fuerza, en motores y en pedales. Y en los últimos años se ha empezado a investigar, y hay más desarrollo. La pandemia además aceleró muchísimo este tipo de desarrollos, de lo que se llama la áptica sin contacto, aunque sea casi una paradoja o un oxímoron. Se utilizan dispositivos de ultrasonido que emiten ondas que estimulan la piel, junto con dispositivos de captura de gestos, permiten la interacción sin contacto de algún elemento físico con la piel, permiten la interacción con el software. Si bien las tecnologías para el manejo de áptica se han desarrollado en esos dos grupos que yo mencioné, la tecnología de superficie, como los teléfonos celulares, los mismos controladores de juegos, es tener efectos que afectan directamente la piel, o máquinas que ejercen fuerza sobre el cuerpo, sobre alguna parte del cuerpo, como los exoesqueletos o los manipuladores tipo Phantom. En realidad, cualquier tecnología que permita estimular las capacidades receptivas que sabemos que tiene la persona a través de las tres modalidades que vimos al principio, serviría para el campo como un potencial objetivo de estudio. La parte computacional del modelo de Srinivasan hoy se define como renderizado áptico, es decir, generar la presentación, digamos, capturar toda la información necesaria y generar la presentación de los efectos ápticos al usuario. Y eso, hasta el día de hoy, hay tres grandes formas de implementarlo. Una es basada en modelos matemáticos o físicos de lo que se está tratando de manipular, como en general los dispositivos para entrenamiento de medicina, de entrenamiento de cirugía o de cualquiera de las otras aspectos de la medicina. Acá en este caso, alguien que está tratando de actuar sobre una articulación, el dispositivo le ofrece la misma reacción de fuerza que tendría si estuviera manipulando el dispositivo sobre la articulación real. Otra forma es el renderizado dirigido por datos, es decir, ya no tengo un modelo físico o matemático de un objeto, sino que tengo un montón de datos
y hago la reproducción de esos datos, digamos. Por ejemplo, este es el sistema que se llama aptografía de una profesora que ahora está en el Max Planck en Alemania, Kuchenbecker, que lo que hizo fue, generó un dispositivo que capturaba vibraciones, esto que está a la izquierda, al pasarlo sobre distintas texturas, distintos materiales. Juntaron toda esa información y entonces cuando reproducen visualmente esa textura sobre una pantalla de computadora, un dispositivo que genera vibraciones reproduce el mismo tipo de vibraciones que juntaron al principio, ¿sí? Entonces, basando en los datos de capturados, se renderiza el estímulo áptico en esta segunda instancia. Y una tercera versión de renderizado es tener un renderizado que no esté intentando simular nada o representar ninguna otra realidad, sino está diseñado. Es ante este estímulo, en la aplicación, el usuario va a recibir este otro estímulo, y es en general lo que ocurre en casi todos los productos vinculados con juegos, desde los controladores manuales a todos los controladores vestibles que han surgido y se están consolidando, sobre todo en los últimos 5 años, 10 años, como estos chalecos de la empresa Beaptics, que generan estímulos vibrotáctiles sobre el cuerpo a partir de los estímulos en el juego. Claramente ninguno de esos estímulos intenta modelar el impacto de un disparo de un arma de fuego, sino que asocia algún tipo de vibración a ese evento. Bien, bueno, es un repaso muy a vuelo de cóndor. Vamos a ver un poquito algunos elementos del diseño para la experiencia áptica. El modelo de Srinivasan estaba basado en la tecnología, es decir, cómo crear la tecnología que pudiera estimular el sentido. Para poder generar experiencias de personas usuarias que utilicen el tacto, lo que nosotros necesitamos es mezclar la especificidad de la modalidad áptica con lo que HCI ha aprendido durante mucho tiempo en términos de diseño centrado en usuario, experiencia de usuario, usabilidad, etc. Aunque empiezan a aparecer algunas herramientas, guías, algunas formas de trabajar en esto, todavía es un campo muy, muy nuevo. De hecho, el primer intento en tratar de modelar, hacer una especie de modelo de qué factores incluye la experiencia áptica, es un artículo publicado en CAI del año pasado, 2020, que presenta estos 4 grandes bloques de atributos o de factores que es necesario contemplar en la experiencia, integrar de alguna manera para obtener una buena experiencia áptica. Por un lado, los parámetros de diseño, las cosas que el diseñador puede controlar y que tienen que ver con la oportunidad, es decir, en qué momento se genera un estímulo, con la intensidad de ese estímulo, con la densidad en términos de continuidad, manejado por algún tipo de eventos o presente continuamente. Uno de los factores que intervienen en el tacto es que el tacto se adapta, los receptores táctiles tienen una tasa de adaptación bastante rápida, entonces llega un momento en que uno no percibe que efectivamente mantiene el contacto, sale de la conciencia ese contacto, y el timbre, el tipo de característica general asociada al estímulo. En términos de la experiencia de usuario, en general en la literatura académica se suele dividir la experiencia en 2 grandes grupos de factores, los factores instrumentales o pragmáticos que se asocian a los factores de usabilidad, y los factores hedónicos o asociados a la experiencia en términos de afecto, emoción, placer, etc. En términos de usabilidad, las cosas que están planteadas que son interesantes a la hora de diseñar son la utilidad, por qué serviría utilizar una modalidad áptica además o en lugar de otra modalidad, la causalidad, si es posible detectar cuál es la razón por la que haya ocurrido el estímulo áptico, consistencia, ante situaciones similares se produce el mismo estímulo, y prominencia, si la notoriedad del estímulo está en relación con lo que se supone que está tratando de generar, la experiencia que está tratando de generar. Las dimensiones que tienen que ver con la parte hedónica, los Kimi y Schneider identificaron los 5 que están ahí: armonía en relación con otras partes del sistema y con otras modalidades. Una característica especial para el tacto que llaman autotélica, en realidad tiene que ver con que
muchas veces el tacto es placentero o desagradable por el tacto en sí mismo, o tocamos simplemente porque queremos. De hecho, en marketing se han hecho estudios generando escalas de productos que necesitan ser tocados para poder ser vendidos. La expresividad del dispositivo, acá hay un tema de tecnología muy involucrado, muy importante. El sentido de inmersión, de lo que muchos en diseño de experiencia de usuario llaman engagement, de involucrar, enganchar realmente a la persona en la experiencia, y el grado de realismo, lo que hay que tomarlo con pinzas en términos de grado de realismo, porque en términos de áptica no siempre es bueno, y además no siempre es posible, sobre todo, intentar simular o reproducir la experiencia táctil real. Ahora vamos a ver alguna razón de por qué eso no siempre es posible. Por lo tanto, la idea de realismo tiene más que ver con la idea de verosimilitud más que de realismo. Y finalmente, un aspecto que no es menor es la posibilidad de pensar de entrada en personalizaciones por parte del usuario final. Las diferencias en percepción, las diferencias en procesamiento, hacen que una solución posible a esas grandes diferencias que se suelen plantear sea la posibilidad de que el usuario, la aplicación que sea, siempre esté sujeta a una posible personalización por parte de los usuarios finales. Uno de los criterios que surgen a partir de estos factores es que en realidad la modalidad áptica nunca está aislada, siempre está en contacto con otras modalidades, salvo casos muy específicos y hasta de patologías. En general no hay una experiencia que sea solo táctil. Es cierto que es la experiencia más pervasiva, si queremos, que se extiende más en todo el cuerpo. Nosotros podemos cerrar los ojos y no ver, pero no podemos apagar la piel, salvo que tengamos alguna patología. Entonces siempre va a estar presente. Pero siempre va a estar presente con otras modalidades. Entonces, una propuesta interesante en este sentido es diseñar pensando en la multisensorialidad, y eso implica pensar entonces, si va a haber multisensorialidad, ¿qué rol juega la señal áptica y cuál es el complemento que tiene con las otras modalidades? Por ejemplo, supongamos que tengo una aplicación en un teléfono, teléfono vestible, en un dispositivo vestible que tengo en tipo smartwatch o cosa por el estilo. Puede ser que la señal áptica me llame la atención sobre una notificación, sobre que llegué a algún punto, lo que sea, y el usuario lo que hace entonces mira la pantalla y comprueba que efectivamente pasó lo que imagina que la señal le produjo. En ese caso la señal áptica es complementaria, es de refuerzo de la señal visual que es más importante. En el segundo, claramente es complementaria y solo de refuerzo. Cuando interactuamos con una pantalla de un dispositivo móvil, en un teclado o en un botón o lo que sea, y nos genera una notificación de que el sistema entendió que hicimos lo que nosotros queríamos hacer, digamos, capturó el evento, ahí la señal está funcionando como un refuerzo y una notificación. Una experiencia de realidad virtual o de realidad aumentada, en donde se agregan efectos ápticos para aumentar el engagement, el caso de los cines que llaman 4D, agregando algunos otros efectos. En ese caso, esa señal áptica es refuerzo, tiene un rol secundario, no es el rol primario. Eso genera una consideración en los parámetros a utilizar que es diferente. Y finalmente, casos, por ejemplo, como las cirugías remotas o mecanismos donde hay alguien que no tiene acceso a un campo y recibe acceso a través de una tecnología. En ese caso, la señal áptica lo que está haciendo es transmitiendo, como reforzando otra modalidad que es más importante, que es la visual. La interacción de si notifico, si proveo datos, si informo de algo o si aviso, la noción de si estoy reforzando o estoy trabajando como modalidad principal, son de los parámetros que es necesario contemplar a la hora del diseño de experiencias con señales ápticas. El otro aspecto que no es menor a la hora de diseñar interacciones ápticas es que hay que pensar en una tecnología en concreto. ¿Para qué? ¿Cuál es el
dispositivo en el que se va a implementar la tecnología, porque en áptica todavía estamos muy lejos de diseñar una vez e implementar en cualquier plataforma. Eso no es posible ni siquiera en términos de dispositivos celulares. Hoy, con la tecnología que está disponible hoy, en 2021, uno tiene que saber concretamente en qué gama de teléfonos celulares va a correr su aplicación para saber si el estímulo áptico que está pensando va a funcionar o no va a funcionar, y si va a funcionar de manera intensa o no va a funcionar de manera intensa. O sea, hasta ese nivel de detalle, con lo cual eso es un problema. El otro problema es que la experiencia del tacto, como vimos al principio, es muy integral, no es de un único factor, y en general la tecnología puede estimular una submodalidad, o vibra, o da fuerza, o aumenta la temperatura, pero no todo junto. Entonces, eso agrega un factor problemático, la expresividad que es posible alcanzar, y en algunos casos la configuración de hardware que se necesita para ejercer el estímulo adecuado es un problema. ¿Ya? Si yo tengo que ejercer mucha fuerza para poder dar el estímulo adecuado a la situación para la que estoy tratando de diseñar, puede haber un problema claro que sea que el dispositivo tiene que ser enorme para poder ejercer la fuerza, porque hay cuestiones de física que podemos intentar bypassear, pero no siempre es posible. En términos de herramientas disponibles, en general se plantea el mismo esquema del diseño de experiencias de usuario habitual, digamos una especie de embudo de diseño con etapas de convergencia y divergencia cada vez más convergentes, y algunas acciones básicamente que están con un eje de prototipar, evaluar el prototipo y refinar, pero en áptica todavía es muy importante tener herramientas que permitan buscar soluciones de las cuales copiarse, ¿no? Como hoy planteaba Sergio antes, o poner a disposición de la comunidad esas soluciones. Tener ese tipo de herramientas es un desafío en sí mismo por la falta de estandarización, por la falta de modelos disponibles como para tener una unificación de lo que se quiere transmitir. Algunas herramientas que están disponibles son, por ejemplo, hay algunas, no son muchas todavía. Aptipedia es un sitio que pone a disposición, un sitio abierto, se puede contribuir, recopila todos los dispositivos de feedback de fuerza que se han ido desarrollando, tanto en ámbito de laboratorio como en ámbitos industriales, y sus capacidades, con lo cual permite hacer, entre otras cosas, una comparación para saber los rangos y eventualmente elegir el dispositivo que puedo necesitar. BeepBeats es una plataforma para compartir y utilizar efectos o evaluar efectos de vibración que están organizados en estas 4 facetas. La faceta física, digamos, los factores físicos de la vibración, los aspectos emocionales o sensoriales de la vibración, digamos, cómo se pueden percibir, y los aspectos metafóricos, a qué se puede asociar o en qué situación de uso se puede usar. Es interesante la plataforma porque utiliza el sonido como proxy, entonces uno puede ver el sitio en la computadora y asociar. Es una de las modalidades que suele estar bien asociada, que hay una buena correlación en cómo se percibe un audio a cómo se va a percibir una vibración que tenga curvas de intensidad o amplitud y frecuencia similares. Hay algunos editores de empresas que están a disposición, no son muchos. El problema que tienen la mayoría, todos los editores que están disponibles hoy, es que asumen el punto de vista del diseñador de la señal áptica, no del diseñador de la experiencia de usuario. Con lo cual, las ayudas que brindan son ayudas para construir la señal, en este caso la curva de vibración. Tanto Apple como Android han incorporado en los teléfonos, en los sistemas operativos para sus plataformas, herramientas para generar efectos ápticos. No hace mucho, Apple habilitó Core Haptics en la versión 13 de iOS, y algunas guías en Human Interface Guidelines con objetos para manipular los efectos y generar las vibraciones, y Android hizo lo mismo con lo que ellos llaman Haptics UX, y en Material Design algunos parámetros para diseñar.
Android tiene la desventaja respecto de Apple, que es un ecosistema abierto, con lo cual hay demasiada dependencia de la implementación concreta que hagan los fabricantes. Inclusive Android presenta en su versión para los fabricantes cómo deberían hacer el mapeo en el caso de que no puedan ofrecer todos los estímulos ápticos que el sistema ofrece. ¿Por qué? Porque los diseñadores no van a saber, los diseñadores de aplicaciones, desarrolladores de software no van a saber si todos los efectos están disponibles. Entonces tienen que hacer algún mapeo para que hagan una especie de, efectivamente están todos disponibles. Lo que está pasando concretamente hoy es que los teléfonos de Apple, los iPhone, tienen todos los efectos previstos en el sistema. Los teléfonos de Android los tienen disponibles solamente los de muy alta gama. Hay una actualización prevista para el sistema en la versión 12 de Android que se va a librantear. Bueno, esto es un pantallazo de el sentido del tacto, cómo generar tecnología para manipular y para estimular el sentido del tacto, y cómo diseñar experiencias táctiles. Algunas de las cosas que hemos venido haciendo en el laboratorio están relacionadas con asumir el punto de vista del diseñador de experiencia de usuario y generar herramientas que permitan a los diseñadores de experiencia de usuario agregar la modalidad áptica. Para lo cual lo que hemos estado intentando es responder preguntas del estilo: cómo es ese proceso de diseño, cómo juega la modalidad áptica con otras modalidades y cómo deberían ser las herramientas para bocetar y prototipar. Algunas cosas que hicimos son, bueno, por ejemplo, un editor. Esto es una versión de hace varios años, se nota por los que conozcan, es la interfaz de Unity un poco vieja, en la que habíamos agregado algunas extensiones para poder bocetar estímulos vibrotáctiles en guantes e integrarlos en un juego, en una experiencia generada con Unity, con detectores de gestos. En ese momento era Leapmotion, después la empresa Leapmotion se integró con Ultra Haptics y generaron están trabajando sobre ese dispositivo que vimos al principio sobre la estimulación con ultrasonido y la detección de gestos. Otra cosa que hemos estado haciendo es hacer estudios del proceso de bocetado. ¿Cómo diseñan? Los que diseñan experiencias en las que incluyen el tacto, a veces como única modalidad y a veces como modalidad complementaria o de refuerzo o primaria con otras modalidades. Lo que hicimos son una serie de talleres donde han participado decenas de diseñadores de interacción, distintas formas de aproximación al boceto, y con técnicas de etnografía, a partir de esos talleres, hemos podido encontrar algunos de los requerimientos que las herramientas de bocetado deberían satisfacer. Por ejemplo, que el proceso de bocetado sea lo más flexible posible, lo cual claramente es difícil, pero parece ser la manera más rica de poder generar el proceso en la creación, en la ideación y en la experimentación inicial. Y eso implica otro requerimiento, que es que las herramientas, salvo que uno esté trabajando pensando en una plataforma específica, como pueden ser dispositivos celulares, permitan una modelización lo más rica posible en términos de dimensiones físicas. Que la herramienta pueda integrar desde el bocetado papel hasta la generación de prototipos hechos a medida, prototipos interactivos. Facilitar, otra cosa que es importante, es facilitar la anotación del bocetado, es decir, que las ideas se puedan evaluar y anotar en cualquiera de las instancias y que esas anotaciones sean rastreables. Facilitar que el uso de vocabularios de interactividad. Uno de los problemas que tiene la interacción áptica en general es que aún para la experiencia personal, dejemos de lado la interacción con tecnología, las personas solemos tener un vocabulario limitado respecto de la experiencia táctil. ¿Sí? No es muy rico, y entonces desarrollar un vocabulario para que los diseñadores puedan manipular sus estímulos no es fácil. Bueno, las herramientas deberían facilitar la generación y la utilización de esos vocabularios, que haría más fácil la interacción entre productos de distintas herramientas. Mantener el umbral de acceso a la tecnología lo más bajo posible, es decir, si la herramienta va a producir
va a permitir la posibilidad de bocetar en hardware. Ese boceto no tiene que tener un umbral de acceso alto, debe ser lo más flexible posible para que el diseñador no se tenga que ocupar de construir, sino que esté pensando en su bocetado. Y un aspecto importante es que el proceso pueda ser lo que nosotros llamamos amojonado, que pueda haber hitos a lo largo del proceso, de manera que el diseñador tipo camino de miguitas de pan sea capaz de volver para atrás hasta algún momento y retomar otro hilo, sin perder la secuencia, para tratar de entender el racional de por qué fue generando cada una de las ideas. Algunas de estas cosas, no todos los requerimientos, los implementamos en una herramienta de bocetado de interacciones que incluye el tacto, no es la única modalidad con la que se puede bocetar, que incluye conexión de hardware y software, que incluye la posibilidad de mantener este rastreo que yo mencionaba, y sobre todo que permite la conexión casi automática, digamos, está enchufado y va a funcionar, no es necesario estar subiendo, bajando programas a plataformas, es una combinación de herramientas con Arduino y una arquitectura tipo web basada en Node. Bueno, hay algunos detalles técnicos que vamos a pasar por alto por ahora. Y otra cosa que estamos haciendo ahora es, en este contexto de pandemia, nos pusimos a averiguar, bueno, cómo es diseñar para el tacto digital remoto y cómo es hacerlo remotamente. Porque en el marco de unos cursos, cursos de máster con artistas interactivos, estamos tratando de generar, bueno, evaluar el proceso que utilizan a la hora de estar distribuidos y cómo piensan ellos el diseño de un tacto digital remoto, tanto con interacciones vibrotáctiles como está arriba, como con interacciones basadas en mecanismos neumáticos, que es lo que está abajo. Bien, bueno, algunas líneas como para cerrar, algunas líneas abiertas que están planteadas en la comunidad de interacciones ápticas, diseño de interacciones ápticas. Una primera línea de trabajo tiene que ver con aumentar el ecosistema de herramientas. Un montón de cosas, yo mencioné algunas sobre bocetado, pero hay muchos otros aspectos de las herramientas que están disponibles para los diseñadores de otras modalidades que aún no están disponibles para diseñadores de áptica, o que diseñadores de otras modalidades no las pueden sumar a su esquema de herramientas. Por ejemplo, manipulaciones de alto nivel, posibilidad de transformar un conjunto completo de estímulos, digamos, algo, por ejemplo, en Audacity uno puede modificar de manera global una curva de audio. ¿Cómo sería eso? ¿Qué factores afectivos y perceptivos hay que involucrar para poder hacer eso con curvas de estimulación vibrotáctil? Incluir capacidades de análisis visuales en las herramientas ápticas. Los diseñadores de áptica, los ingenieros de áptica normalmente utilizan herramientas de procesamiento de señales, MATLAB, cosas por el estilo, R, SPS, digamos, cada una de ellas brinda un punto de vista particular, no hay herramientas que ayuden a hacer un análisis integral de las señales. Integrar funciones que son comunes en otras herramientas, cortar, pegar, deshacer, etc. Puede sonar muy simple, bueno, las herramientas de áptica hoy no tienen las pocas herramientas que hay no tienen esa capacidad, y no está claro que vayan a funcionar de la misma forma que, digamos, que cortar y pegar dos figuras, ¿sí? Sea lo mismo que cortar y pegar dos curvas o dos partes de curvas de vibración, y que el efecto que se produzca sea lo mismo, sin tener en cuenta el contexto o las condiciones de percepción. Otro aspecto importante que todavía no está presente, casi no hay trabajo publicado sobre esto, es la evaluación de usuarios. Cómo integrar en las evaluaciones de usabilidad los aspectos ápticos. Cómo hacer una versión resumida de evaluación de usabilidad con aspectos ápticos. ¿Qué sería la usabilidad de guerrilla para áptica? Son preguntas de investigación que están abiertas. El aspecto de personalización, que yo comentaba hace un ratito, probablemente sea la salida a las diferencias individuales, sociales, de contexto, como
forma de mantener las condiciones de utilidad del estímulo áptico en cualquiera de los formatos de estimulación que se trate. Y una última que tiene que ver con la estandarización y la áptica abierta. Por un lado, en el 2019 se formó un consorcio entre las pocas, no son muchas empresas que generan drivers y software y algún hardware específico vinculado con áptica para buscar estandarizaciones. El primer punto de la agenda de esa búsqueda de estandarización incluye el tratar de crear una versión de formatos de archivo MPEG que incluya un canal áptico único o compartido con los otros canales, y es un camino que está abierto, llevan un año de trabajo en eso nada más. Y el otro aspecto es la parte de movimiento de software y hardware abierto. Muchas de las herramientas que se han desarrollado en laboratorios en áptica, tanto para experimentación de laboratorio como para análisis o productos, desarrollos industriales, empiezan a estar en formatos abiertos. Todavía hay pocos datasets de estímulos, en parte por la falta de estandarización, con lo cual el hecho de tener un dataset, si uno no tiene exactamente el mismo tipo de dispositivo para utilizar que aquel dispositivo en el que se generó, probablemente no sirva para nada. Todavía es un punto abierto a desarrollar. Y hasta acá llegó la charla de la introducción áptica y la presentación muy rápida de algunas cosas que estamos haciendo. Bueno, Andrés, muchísimas gracias. Ha sido muy ilustrativa la charla. De verdad que nos lleva a pensar en, tal como lo decía también Sergio en su charla anterior, de una nueva forma de diseñar, y lo planteas con estas preguntas abiertas, que incluso va muy ligada a una de las preguntas que hace Tony Granollers, que claro, no es colombiano, es español, pero es como si fuera colombiano, No, sí. sino que lo había dicho en la pregunta anterior, y es con respecto al tema claro, cómo diseñar y cómo evaluar considerando este nuevo concepto. De hecho, hace unos meses yo leía también de un nuevo sentido que se empieza a hablar, que es el sentido de la propiocepción, que es la conciencia que tiene el cuerpo de dónde está en el espacio, ¿no? Y en ese sentido, cuando tú hablas de diseñar desde una perspectiva multimodal, para que tratemos de aprovechar la mayor cantidad de sentidos para tener una sensación mucho más grande de interactividad realmente, pues viene un reto muy grande de cómo hacer las cosas y cómo diseñar. Hay un tema que a mí me ha fascinado, que hace un tiempo venía leyendo, y que lo mencionaste ahora, es el concepto de áptica afectiva. Y en esa parte, digamos, cómo lograr justamente ese componente emocional al tocar algo y tener esa, o sea, si yo toco algo y esa transmisión que yo estoy haciendo al tocar, por ejemplo, al dar un abrazo a una persona, ¿cómo lo puedo transmitir a través de esta percepción áptica? Entonces, no sé si hay algo respecto a eso. Y otra pregunta que hacen aquí de Wilson Sarmiento, de la Universidad Militar Nueva Granada, que te felicita por la charla, dice, el uso de técnicas de pseudoáptica es una alternativa para crear el tema de la verosimilitud. Si has tenido alguna experiencia con interfaces y con técnicas de este tipo. Eso, Andrés. Bien, bueno, gracias por el comentario, César, y las preguntas. En la parte de la áptica, de la experiencia afectiva en áptica, es un tema súper interesante. Hay dos aspectos que a mí me parece que juegan acá. Un aspecto es que hay todavía poca ciencia respecto de efectivamente cómo funciona en el nivel fisiológico, si querés, los aspectos de contacto de piel en lo afectivo. Está claro que el tacto es parte integral de la experiencia afectiva, pero por ejemplo, haber identificado estos aferentes CT es un trabajo, lleva 10 años, de saber que hay receptores específicos en la piel que son sensibles y generan un trabajo, una velocidad de respuesta
que claramente no está involucrada en los procesos cognitivos. Por eso se asocian a la parte afectiva, porque responden al tacto, al desplazamiento lento. Muy lento tiene que ser, entonces es una caricia, digamos, es un abrazo. Además están muy presentes, algo muy interesante en esta distribución desigual de esos sensores a lo largo de la piel. Esos aferentes están mucho más presentes en la espalda y en los hombros que en el resto del cuerpo. Con lo cual también puede ser un indicador de que el dar ¿por qué? Entre otras cosas, ¿no? Pero ¿por qué darle un abrazo es algo que reconforta? O dar una palmada en el hombro es algo que nos reconforta tanto. Yo creo que una de las formas de estudiar esto tiene que ver con algunas de las cosas que de manera muy humilde, muy chiquita, estamos intentando hacer, que es trabajar en entornos multidisciplinarios, con distintos puntos de vista, buscando sobre todo el acceso a la propia experiencia con el tacto. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, hay un proyecto en la Universidad de Central London muy interesante sobre los aspectos afectivos de la digitalización del tacto. Y en lo que están trabajando, estuve charlando la semana pasada con algunos de ellos, están trabajando fundamentalmente en ser conscientes de la experiencia táctil, que es un primer aspecto que uno que da por sentado, que todos tenemos una experiencia táctil consciente y que sabemos qué significa para cada uno de nosotros. Bueno, ese es un aspecto importante. Es un trabajo claramente abierto, un campo de trabajo abierto enorme para explorar. Y respecto de la pseudoáptica, sí, hay algunos estudios de utilización de efectos, sobre todo efectos sonoros, para generar la estimulación de pseudoáptica, por ejemplo, utilizando, hay algunos trabajos muy interesantes que utilizan el audio, algunas experiencias de audio y en algunos casos vibración, para generar estímulos que en realidad no se están produciendo. Yo te genero un estímulo con dos controles de juegos, dependiendo de lo que estoy viendo en pantalla, puedo generar estímulos en cada una de las manos que hagan percibir al usuario que está desplazando un dispositivo a lo largo de una barra de una punta a la otra. Bueno, eso no es efectivamente lo que se está produciendo, ¿sí? No hay nada en el medio, no hay ninguna barra, es puramente virtual, es lo que muestra la pantalla. Sin embargo, se asocia a las experiencias táctiles. Los usuarios reportan que ellos lo vieron como que efectivamente había un movimiento de una bolita sobre una barra, por ejemplo. Bueno, en la industria del juego hay mucho de utilización de ese tipo de efectos. Hay una limitación para lo áptico, sobre todo en el intentar simular experiencias con tecnología, simular las experiencias táctiles, que es la versión paráptica de lo que se llama el Uncanny Valley, es el valle del temor, digamos. Hay un punto de realismo a partir del cual la tecnología, en lugar de ser cada vez mejor, es cada vez peor. Genera una sensación de inquietud, de incertidumbre. Eso con áptica, hay varios estudios, sobre todo con áptica vibrotáctil, y algunos estudios vinculados con esto que mencionaba Wilson de pseudoáptica, que muestran que intentar simular o reproducir exactamente el mismo tipo de vibración que uno tendría efectivamente si estuviera moviendo una barra con una bolita que se va de una punta a la otra, las mismas vibraciones no se perciben tan realistas como vibraciones menos realistas. Y tiene que ver con esta idea de, asociada a otros fenómenos que se usan en la robótica social, que es la idea de Uncanny Valley. El robot, cuando ya se parece demasiado al humano, más que sentirnos confortables porque tenemos a alguien muy parecido, nos empieza a generar inquietud. Claro, de hecho, y bueno, ya para ir terminando un poco, que es un tema súper interesante que se me ocurre que podríamos empezar a trabajar con Alejandro y contigo, es ese concepto que lo relacionaba de what I feel is what you feel, en el sentido de que, claro, cuando yo transmito algo, lo que yo siento, quisiera que tú también lo sintieras
Y en la parte colaborativa es el concepto que nosotros llamamos de awareness. Claro, Que, sí, sí. que en un software social o en una parte colaborativa esto se pierde ostensiblemente y esa comunicación deja de ser tan fluida. No es reemplazar, como tú lo dices, ¿okay? Porque tiene una matiz completamente diferente porque ya lo antropomorfo nos genera ya miedo de alguna manera, pero cómo empezar a trabajarlo desde esta perspectiva. Yo creo que por ahí hay una línea también de desarrollo Sí, realmente muy claro. interesante para esta parte. Bueno, por efecto de tiempo ya ha sido unas charlas muy fructíferas, de mucho aprendizaje, de muchas dudas, que eso es lo más interesante, porque nos genera más inquietudes y de cómo empezar a Ese es el trabajar. punto. Muchas gracias, Andrés, de verdad, gracias a Sergio. Sergio tuvo que retirarse porque tenía una clase. Gracias de verdad por el tiempo, por la predisposición, por las charlas tan interesantes que han sido muy ilustrativas y que nos generan unas oportunidades de interacción más grandes y que permiten crear esta comunidad y afianzar la comunidad iberoamericana en temas de interacción humano-computador. Quiero terminar, antes de darle la palabra a Witsi, pues agradeciéndoles, recordándoles también que tenemos nuestras jornadas iberoamericanas de interacción humano-computador. Vencen, la fecha límite para enviar artículos es ya el día lunes, entonces para que manden sus trabajos y sus contribuciones. Y quiero terminar con algo que viene, no sé si a colación, pero que está muy ligado justamente a esta What You Feel is What I Feel. Es que quiero agradecer los mensajes que hemos recibido como colonia colombiana por la situación que estamos viviendo. Mil gracias de verdad, porque sin ustedes esto sería muy difícil de sobrellevar. De hecho, en este momento no sabemos cómo podemos seguir, pero gracias a ese cariño, ese abrazo virtual, que ahora que hablando un poco de la parte áptica que hemos recibido de parte de ustedes, nos permite seguir adelante. SOS Colombia, y agradecemos de verdad todo el apoyo y el respaldo que podemos tener. No sé si con esto nos vayan a bloquear después de muchas otras cosas, pero había que decirlo. De corazón, mil gracias. Y bueno, pa'lante. Y Witsi, quiero que ya des el cierre de la actividad. Bueno, César, me uno a las felicitaciones, al agradecimiento, ¿sí? A los ponentes del día de hoy. Fueron charlas muy interesantes en ambos contextos. La comunidad realmente necesita, pues, de la contribución de todos sus integrantes, y creo que día con día, ya con estos cada 2 años y lo que llevamos de experiencia, en cómo precisamente nuestra investigación en lo particular con nuestros grupos de trabajo se ha visto mejorada con tantos estos recursos que hemos tenido disponibles a toda la comunidad, ¿no? Pues en ese mismo sentido les comento que lo antes posible trataremos de subir las contribuciones en PDF por lo pronto a la página web de nuestra red, y bueno, una vez terminemos el proceso de edición vamos a subir nosotros los videos al canal de YouTube para que la comunidad los tenga disponibles, como hemos tratado de hacer en estos 3 eventos que ya estamos nosotros pues llevando, ¿no?, a cabo, ¿no? Y en el otro sentido, pues desde mi perspectiva, el pueblo latinoamericano, César, abraza siempre al pueblo colombiano. Reciban de nuestra parte toda la solidaridad. Y es cierto, ese SOS Colombia es necesario en nuestra comunidad. No solamente somos académicos, somos personas, somos seres humanos y sentimos, y como tú dices, reciban de toda la comunidad ese abrazo virtual que realmente el pueblo colombiano ahora necesita, ¿no? Lo sentimos mucho en nuestra comunidad, en nuestra forma de pensar, y vemos que, pues bueno, están pasando por una situación muy difícil. Y en ese sentido, pues bueno, está nuestra comunidad, está nuestra red, y saben que tienen todo el apoyo de nosotros. Muchas gracias a todos. Gracias. Abrazo, César. Gracias, Gracias. Wisi. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Silver y Luis, por el apoyo de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, por todo este respaldo. Y pues ya terminamos, los esperamos el próximo mes en los webinars. Muchas gracias, Andrés, y saludos a todos nuestros amigos en Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias, Silver. Un año de webinars en interacción humano-computador.